jueves vamos a iniciar la clase del día de hoy sobre asistencia del parto. Bienvenidos ustedes a la clase de mecanismo relacionada con el mecanismo del parto. ¿Sí? La primera pregunta. En primer lugar, vamos a precisar algunos conceptos que a veces se confunden. Cuando una mujer se embaraza, aproximadamente el embarazo dura 280 días, o sea, 40 semanas. Eso es lo que debe durar. Nosotros sabemos más o menos cuándo comienza un embarazo, pero lo que no podemos pronosticar de forma, digamos, definitiva es cuándo termina el embarazo. Entonces, cuando un embarazo termina antes de las 28 semanas, antes decíamos, si un embarazo termina antes de las 20 semanas, hablamos de aborto. ¿Por qué? Porque ese producto que nace no va a sobrevivir. ¿Verdad? Ese concepto se está cambiando y modificando de 20 a 22 semanas. Porque si hablamos en estricto del aborto, tiene que ser un peso de 500 gramos o más. Y a las 20 semanas el feto, ¿cuánto pesa? 320 gramos. Entonces, 22 semanas o más, ya hablamos de parto. Si el parto se produce entre las 22 semanas y 36 semanas con 6 días, 22 semanas y 36, 6, ese es un parto preterno. Si el parto se produce después de las 37 semanas hasta las 41 semanas con 6 días, ese es un parto aterno. Eso es lo ideal. Ahora, si el parto se produce a las 42 semanas o más, ese es un parto póstero. En síntesis, ¿qué debemos buscar nosotros cuando controlamos un embarazo? Debemos de buscar de que ese embarazo no termine antes de las 37 semanas y antes de las 42 semanas. O sea, no antes de las 37, pero tampoco después de las 42 semanas. Eso es lo ideal. Y si escogemos el tiempo ideal para que nazca un bebé, 39 a 40 semanas. ¿Ya? Ese es el mejor momento. El parto puede ser eutóxico o puede ser distóxico. ¿Cuándo hablamos de un parto eutóxico? Es el parto que se produce por vía vaginal, con un feto en presentación cefálica de vértice, acompañado de la placenta y de sus membranas en su integridad y por mecanismos propios de la mano. Si todo ese concepto se presenta, se da, hablamos de un parto eutóxico. Pero, por ejemplo, si se produce un parto con un feto encefálica de frente, de cara o de breve, ya es un parto distóxico. Un parto podal, parto distóxico. Se retiene la placenta, parto distóxico. Pero lo que también tienen que saber es que la cesárea es un parto. No va a decir de repente la paciente tiene 3 cesáreas y dice que es nulíparo. No es nulíparo, es multíparo. Ha tenido partos por cesárea. Entonces, el parto distóxico, como dice acá, es un parto en el que hay problemas. Se tienen que realizar algunas maniobras, como por ejemplo, que hemos dicho que es por mecanismos propios de la madre. Pero si usamos un forceps, ya no es mecanismos propios de la madre, ya es un parto distóxico. O si usamos un vacuum, también es un parto distóxico. La siguiente. Entonces, el parto, ¿cómo definimos al parto?
dice que es la instauración de una dinámica uterina, rítmica y progresiva, con un mínimo de 2 contracciones en 10 minutos, de 2 a 5 contracciones en 10 minutos, de intensidad media. ¿Qué significa? Que debe tener una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, con una duración de 40 a 60 segundos cada contracción. ¿Ya? Entonces, hablamos de parto cuando una mujer tiene una dinámica regular. 2 a 3 contracciones en 10 minutos. Y tenemos un borramiento de un 50% con una dilatación de 2 centímetros. Antes de esto, hablamos de un preparto, de una que se llama una señora que está iniciando su trabajo de parto. Pero trabajo de parto, básicamente estos dos conceptos, ¿ya? Dinámica regular y físicamente esos hallazgos. Ahora, cuando una mujer cursa con su primer parto, generalmente llega ya con el borramiento en el 90, 100% y luego dilata. En una multípara, tanto el borramiento como la dilatación se dan a la vez, en simultáneo. El trabajo de parto es el periodo que comprende desde el inicio de las contracciones uterinas regulares hasta la expulsión de la placenta. Hay quienes hablan, a ver la siguiente. Ya, hay quienes hablan del trabajo de parto y hablan otros del parto. Generalmente cuando dicen parto se refieren a la salida del feto, nada más. ¿Ya? Pero el trabajo de parto tiene 3 periodos, ¿no? Borramiento y dilatación, exclusivo y anular. O sea que el trabajo de parto son los 3 periodos. Ahora, trabajo de parto dice, ¿no?, que se ve acompañado por contracciones uterinas. A veces suele suceder que las membranas, al iniciarse el trabajo de parto, se puedan romper. Pero ¿cuál es el mejor momento para que se rompan las membranas? Iniciándose el expulsivo. O sea, se completó el borramiento y la dilatación y recién deben romperse las membranas. A veces se rompen antes del trabajo de parto y hablamos de ruptura prematura de membranas. Ya el borramiento y la dilatación. El borramiento se refiere a que el cuello se va a adelgazar y se va a incorporar al segmento inferior. Y la dilatación es la apertura del cuello, ¿no?, que puede ser hasta 10 centímetros. Cuando se inicia el trabajo de parto, dice que una gestación de término que se acompaña de contracciones uterinas dolorosas acompañadas por rotura de membranas a veces, expulsión del tapón mucoso a veces y borramiento completo del cuello uterino cuando complete el primer periodo. Entonces, lo característico es de que si una mujer tiene una dinámica regular, contracciones uterinas regulares, y tiene borramiento y dilatación, eso es trabajo. De eso, de ese concepto grave, la siguiente. Entonces, acá vamos a ver cómo identificar un falso trabajo de parto de un verdadero trabajo de parto. ¿Ya? Las contracciones en el verdadero trabajo de parto son regulares, o sea, cada 2, cada 3 minutos una contracción. En el falso trabajo de parto son irregulares. Los intervalos se van acortando al comienzo del trabajo de parto son una contracción cada 5 minutos, de repente 2, pero cuando estamos ya en la fase no latente, sino en la fase activa, ya las contracciones son cada 2, cada 3 minutos en ese ritmo, ¿no?, en esa frecuencia. ¿Dónde comienza el dolor del parto? Del verdadero trabajo de parto, en la región lumbar. Acá se inicia el dolor y se va a irradiar al mesogastrio e hipogastrio. ¿Ya? Entonces, es un dolor
que se inicia en la región lumbar y que se irradia hacia el abdomen y se acompaña de contracciones uterinas. Eso es trabajo de parto. El cuello uterino se dilata, acá no se dilata. No se dilata. En el falso trabajo de parto hay dolor, pero solamente en la parte anterior del abdomen, no en la región lumbar. Si nosotros tenemos una mujer que viene con muchos dolores y vemos que no hay trabajo de parto, y le damos un sedante, se detiene el trabajo. Pero si es que ya está el trabajo de parto, no se va a detener. El trabajo de parto se inicia y la dinámica uterina ya no se va a detener hasta que salga el feto y la placenta. Así. ¿Cómo nosotros, o cómo podemos explicar en qué momento va a venir el trabajo de parto? ¿Cómo es que se da el trabajo de parto? ¿A qué obedece? Hay muchas teorías. Algunas hablan y dicen que las fibras musculares uterinas alcanzan su máxima distensión y es hacia el final del embarazo que la labor que realiza la progesterona durante todo el embarazo, impidiendo la contracción uterina, pierde esa capacidad y es hacia el final del embarazo que aumenta la producción de estrógenos. ¿Y qué hacen los estrógenos? Los estrógenos van a sensibilizar a la fibra muscular uterina para que se contraiga, ¿cómo? Creando los receptores para la oxitocina. Entonces, a partir de las 30 semanas en adelante aproximadamente, aumenta la secreción de estrógenos, se producen los receptores de la oxitocina, se activan a nivel de la fibra muscular uterina y entonces, cuando ya haya una concentración adecuada de oxitocina, va a haber una buena contracción uterina. Hay que recordar que dentro de los fenómenos activos del trabajo de parto, el más importante es la contracción uterina. Si no hay contracciones uterinas, no hay parto. Otro fenómeno activo son las contracciones de la prensa muscular abdominal de la madre. Y otro fenómeno activo para el parto son los movimientos del feto. El feto, a medida que va atravesando el canal del parto, se va acomodando, se va movilizando, buscando los mejores diámetros de acuerdo a su volumen para poder salir. Entonces ya acá comienza a predominar los estrógenos sobre la progesterona hacia el final del embarazo. Entonces la progesterona disminuye y entonces ya no hay el bloqueo hacia la contracción uterina y aumentan los receptores para la oxitocina y aumentan las uniones entre las fibras musculares, los GAP-YAP-YUN, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la madre? Esto es a nivel del miometrio, hacia el final del embarazo. Pero ¿qué pasa con la madre? La madre comienza a producir mayor cantidad de oxitocina. ¿En dónde? En el lóbulo posterior de la hipófisis, de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Acá dice hipófisis, pero es hipotálamo, ¿ya? Núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Ahí se produce la oxitocina. Entonces la oxitocina es un octapéptido que se produce a nivel del hipotálamo y se va a almacenar en el lóbulo posterior de la hipófisis, en la neurohipófisis, conjuntamente con la vasopresina o también conocida como hormona antidiurética. Entonces, ¿quiénes estimulan la contracción uterina? La oxitocina, la vasopresina, que es prima hermana de la oxitocina, la adrenalina y la noradrenalina. De todas ellas, esta es la hormona más importante. Esa es la hormona más importante, la oxitocina. La siguiente. Entonces, ¿qué factores intervienen? Hemos visto por un lado la oxitocina, los receptores. ¿Qué cosa es el feto? El feto dice, se cree que la oxitocina y el cortisol fetal favorecen un aumento de las prostaglandinas. ¿Qué significa?
de que la oxitocina tiene acción propia al estimular la fibra muscular uterina y favorecer la contracción del útero. O sea, tiene acción directa. Pero además va a favorecer la síntesis de las prostaglandinas E1 y E2. La E2 actúa en la maduración del cuello uterino y la E1, ya conocen ustedes el misoprostol, ¿no? El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1 y esta prostaglandina sí tiene acción también directa en la contracción uterina. Entonces, la maduración cervical, ¿qué pasa con el útero? Yo les dije que para que se pueda mantener el embarazo todo el tiempo que dura las 40 semanas, a nivel del cuello uterino se acomodan las fibras colágenas como las columnas de fierro de un edificio, ¿no? Y lo cierran al cuello. Entonces, cuando va a comenzar el trabajo de parto, esa organización que se dio va a desaparecer porque aparecen las colágenasas que van a destrozar estas fibras y van a permitir que el cuello se abra, ¿ya? Para que el parto se pueda producir. Así es. Esta es una teoría que se postula, ¿no? Se dice de que la placenta produce la corticotropina placentaria que va a actuar en la hipófisis fetal, produciendo la ACTH, la cual a su vez va a actuar sobre la glándula suprarrenal, favoreciendo el cortisol fetal. ¿Y qué hace el cortisol fetal? Madura los pulmones, madura el sistema nervioso, madura el aparato digestivo, madura el aparato respiratorio. Y eso es necesario para que ese niño al nacer pueda sobrevivir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar va a dar lugar a la D-epiandrosterona sulfato, la dihidroepiandrosterona sulfato, que va a favorecer, junto con la placenta y el hígado de la madre, la formación de estrógenos maternos. Que ya dijimos que tiene que ver con la formación de los receptores para la oxitocina a nivel de la fibra muscular uterina. Esa es la teoría que se postula. Así es. Pero en estricto que se diga, el parto se da por esto, de esta forma, todavía no está totalmente conocido. Esto es para explicar lo mismo, pues, ¿no? Ya sabemos que la oxitocina y las prostaglandinas producen las contracciones para la expulsión del feto y la placenta. Ya sabemos entonces también de que a nivel de la madre se va a producir la que se llama la hormona liberadora de la corticotropina. Esta va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal, cortisol, maduración pulmonar y los estrógenos con la contracción del útero. La siguiente. Ya. Entonces, el trabajo de parto tiene 3 periodos, pero en el Perú hemos agregado un 4º periodo que vamos a saber a qué obedece. ¿Ya? Entonces, el primer periodo, ¿en qué consiste el primer periodo? Borramiento y dilatación. Borramiento de 0 a 10 centímetros. Diríamos de 2 centímetros a 10 centímetros. ¿Ya? Este primer periodo se conoce como el periodo de borramiento y dilatación y tiene 2 fases. La fase latente hasta 4 centímetros y la fase activa hasta 10 centímetros. Después tenemos el segundo periodo, que es el expulsivo. O sea, completó la dilatación y el segundo periodo es la salida del feto o de los fetos, si es que es un embarazo doble, ¿no? O múltiple. Y el tercer periodo es el alumbramiento o periodo placentario, que viene a ser la salida de la placenta. Ahora, ¿qué cosa es el cuarto periodo? En el mundo, uno de los indicadores en la calidad de la salud más importante es la muerte. ¿Qué cosa es la muerte materna? Es la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o
el 60% de muertes maternas en el mundo se producen por hemorragias en el postparto. El 60%. Obviamente esto, sobre todo en los países pobres, ¿no? África, por ejemplo. Entonces, si sabemos que es el momento más crítico, ¿qué hacemos nosotros? En este cuarto periodo vamos a controlar a la madre cada 15 minutos su estado de conciencia, su pulso, su presión, altura uterina, sangrado. Cada 15 minutos, y si es que encontramos, por ejemplo, que una paciente está sangrando más de lo esperado, que la presión cae, que el pulso sube, se está chocando. Entonces tendremos que ¿ya? Por eso, ese es el cuarto periodo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Las 4 primeras horas controlamos cada 15 minutos sus funciones vitales. Saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Si todo va bien, recién pasa la paciente a su ambiente, a su cama, y recién sale de sala de partos. Es el cuarto periodo. La siguiente. Ya, en el mecanismo del trabajo de parto dijimos hay 3 periodos. Ahora veamos. En el primer periodo hay una fase latente hasta los 4 centímetros. Acá el cuello está cerrado y va a dilatar hasta 4 centímetros, fase latente. Y en la fase activa ya hay el cuello borrado. Fíjense, ya no hay cuello. Fíjense cómo era el cuello y ahora fíjense cómo ¿en qué se convierte el cuello? Desaparece y se integra al segmento inferior y se va a dilatar hasta 10 centímetros. Y acá viene el segundo periodo, que es la salida del feto, y acá viene el tercer periodo, que es el alumbramiento, salida de la placenta y de sus membranas. Así. ¿Cuánto dura cada uno de estos periodos? El primer periodo tiene 2 fases. La fase latente de una mujer nulípara en total puede durar hasta 20 horas. O sea, desde 2 centímetros hasta 4 centímetros. En las multíparas va a durar hasta 14 horas como límite. Si pasa de 20 en una nulípara, es una fase latente prolongada. Y si pasa de 14 en una multípara, fase latente prolongada. ¿Cuánto dura la fase activa? Fíjense bien. En la fase activa de una nulípara, la dilatación es de 1.2 centímetros por hora y el descenso de la presentación de la cabeza hacia la pelvis es de 1 centímetro por hora. Y en la fase activa, la dilatación es de 1.5 centímetros por hora y el descenso es de 2 centímetros por hora. En consecuencia, ¿qué trabajo de parto dura más? En la primípara, en la multípara. En la multípara, ¿no? En la multípara es más rápido. Ya. Y el tercer periodo, que es el alumbramiento, ¿cuánto dura? Perdón, el segundo periodo. El segundo periodo, el expulsivo, en una nulípara puede durar hasta 2 horas. Siempre y cuando el estado materno y fetal sea. Porque si encontramos que la madre no está bien, o el feto no está bien, hay que operar. Y en una primípara dice que puede durar, en una multípara, perdón, puede durar hasta 1 hora. Si nosotros hacemos uso de la epidural para el parto sin dolor, agregamos 1 hora más. El tercer periodo del alumbramiento, sea primer parto o sea en una multípara, no debe durar más de 30 minutos. Ese es el tiempo límite, en ambos casos. Si pasamos 30 minutos, la placenta no se desprende y no sale, hablamos de retención total de placenta. Y si estamos en el primer nivel, en un centro de salud, en una posta, hay que referir esa placenta. No intentar sacarla porque se desprende. Aunque sea el 5% de la placenta, no ha venido una hemorragia que la puede matar a la madre. ¿Ya? Entonces, la siguiente.
Vamos a ver, si una paciente inicia su trabajo de parto y está en el primer periodo de aborramiento y dilatación, tenemos que controlar el bienestar fetal. Cada 30 minutos controlamos los latidos cardíacos fetales. Si es una mujer de bajo riesgo, un embarazo de bajo riesgo, pero si es un embarazo de alto riesgo, cada 15 minutos. Después tenemos que controlar las contracciones uterinas. Ya sabemos que son de 2 a 5 en 10 minutos. Si tenemos un monitor electrónico fetal, el monitor nos va a decir. Y si no lo tenemos con la mano, presionamos cuando venga la contracción. Si se puede deprimir la pared uterina, significa que la intensidad es menor de 25 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y más o menos palpando la pared uterina también podemos ver la duración de la contracción uterina. Se podemos ver la frecuencia, la intensidad y la duración. Entonces, control de funciones vitales maternas, presión, pulso, temperatura, etcétera, etcétera. Tactos vaginales. Cada vez que hacemos un tacto vaginal, estamos llevando gérmenes de la vagina hacia el glúteo. ¿Ya? Entonces hay que hacer el mínimo de tactos vaginales. Y si es que hay membranas rotas, peor todavía. Ahora, ¿qué alimentos puede ingerir una mujer en este primer periodo? Solamente líquidos o fragmentos de hielo. ¿Por qué no alimentos sólidos? Porque si tiene que acabar ese parto en una cesárea, necesitamos de 4 o 6 horas de ayuno para una anestesia epidural o general. Ahora, si es que hay defecación de heces, etcétera, etcétera, si quiere mencionar a la paciente, evacuar la vejiga. ¿Por qué es necesario evacuar la vejiga? Porque cuando la vejiga está llena, suspende la presentación e interfiere en la dinámica uterina. Entonces, siempre evacuar la vejiga. Si entra el expulsivo con una vejiga llena, es todo un problema. Entonces, evacuar la vejiga. ¿Cuál es la mejor posición de una madre durante este primer periodo? ¿Será en cama, en decúbito lateral izquierdo o deambulando? ¿Por qué deambulando? Por lógica, pues. Por gravedad la cabeza es baja y ayuda a la dilatación. ¿Ya? Esa es la mejor posición. Evitar la distensión vesical, sondeo. ¿No? Si no puede visionar, hay que sondear a la paciente. Así. Acá simplemente para que vean, fíjense, la madre tan concentrada, el médico tan concentrado en su trabajo. ¿Ya? Así tiene que ser. Acá tenemos el monitor electrónico fetal. Acá vemos, son 2 fajas, ¿no? Hay 2 transductores, uno va hacia el fondo uterino para ver la dinámica uterina y otro transductor va del lado donde está el corazón del feto, ¿no? Para ver la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver fundamentalmente, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver la frecuencia cardíaca basal, vamos a ver si es que hay aceleraciones, si es que hay desaceleraciones, vamos a ver si es que hay movimientos fetales. La madre tiene un sensor en la mano y cada vez que se mueve el niño nos dice aquí hay un movimiento. Y acá vemos las contracciones uterinas, la presión intraamniótica, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos acá, nunca el tono uterino está en 0. En 0 estaría pegado a esta línea. Ven ustedes de acá hay una distancia que es de 8 a 12 milímetros de mercurio. El útero siempre tiene una pequeña contracción para que se acople la placenta al neonato. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una contracción y podemos medir la intensidad, ¿no? Podemos medir la intensidad. Es decir,